El poder de la mente subconsciente. Inspirado en el libro del autor, Joseph Murphy. Este contenido ha sido adaptado y narrado por La Voz del Enigma con fines informativos y de divulgación. Cuando corresponde, se respetan y reconocen los derechos de los autores originales. Gracias por su atención, no olviden darle like y suscribirse para que este conocimiento continúe llegando a más personas. El poder de la mente subconsciente es un tema central en este texto, donde se explica que nuestros pensamientos diarios moldean nuestra realidad. La mente subconsciente acepta sin cuestionar lo que la mente consciente le dice, por lo que elegir pensamientos positivos es clave para lograr lo que deseamos. Un ejemplo histórico es el Dr. James Sdale, quien en el siglo XIX realizó operaciones complejas bajo anestesia mental, logrando tasas de mortalidad extremadamente bajas gracias a las sugestiones que daba a sus pacientes. Esto demuestra que la mente subconsciente puede influir en el cuerpo de maneras sorprendentes. También se menciona cómo el autor sanó una enfermedad de la piel mediante la oración, al entender que su mente subconsciente tenía el poder de recrear su cuerpo según un patrón perfecto. La idea de que lo que se escribe en la mente subconsciente se manifiesta en la vida se repite como una ley universal, conectando pensamientos, emociones y experiencias. Se enfatiza que la salud, la felicidad y el éxito dependen de la armonía entre la mente consciente y subconsciente. La negatividad, en cambio, genera enfermedades y sufrimiento como úlceras o ansiedad. La mente subconsciente también es responsable de funciones vitales, como el ritmo cardíaco y la digestión, y opera sin descanso. Se compara con figuras históricas como Shakespeare, Beethoven y el escultor Phidias, cuya inspiración provino de ella. La clave para aprovechar su poder es alimentarla con ideas constructivas, ya que lo que se imprime en ella se materializa en la vida. La conclusión es que el ser humano es lo que piensa, y al dominar sus pensamientos, se puede transformar su realidad. Un clérigo usó un reloj para explicar cómo una idea en la mente puede materializarse en la realidad. Un amigo comparó la inteligencia subconsciente con un relojero que cura el cuerpo al enviar la idea perfecta de salud, transformando el sufrimiento en sanación. El narrador recitó una oración diaria, enfocada en la creencia de que su mente subconsciente podía restaurar su piel y bienestar, logrando resultados en 3 meses. La subconsciencia controla funciones vitales incluso dormido, como el ritmo cardíaco o la respiración, y responde a afirmaciones positivas. Un pastor con cáncer de pulmón usó relajación y visualizaciones de salud perfecta, obteniendo una recuperación notable. Un hombre con parálisis funcional imaginó caminar en su oficina, y al sonar el teléfono, logró contestarlo, demostrando que la mente subconsciente puede reactivar funciones bloqueadas. La sanación depende de imprimir en la subconsciencia patrones de integridad y belleza, eliminando imágenes negativas. La fe y la visualización activan fuerzas de curación, como en el caso de Madame Vire, cuya visión de sanación se materializó por su creencia. La historia menciona que en Lourdes y otros lugares, la fe activa la subconsciencia, no las aguas del altar. Los capítulos resumen principios, la subconsciencia responde a afirmaciones, la ley de acción-reacción aplica al pensamiento, y la expectación positiva guía la realidad. La sanación mental en la antigüedad reflejaba una creencia universal en un poder sanador accesible mediante la fe y la intención. Desde tiempos antiguos la sanación ha sido asociada a rituales, creencias y la intervención de fuerzas sobrenaturales, como lo practicaban sacerdotes en templos, quienes usaban drogas, sugestiones hipnóticas o amuletos para influir en la mente de los enfermos. En la antigüedad, se creía que los dioses actuaban en sueños, y pacientes seguían instrucciones extrañas, como mezclar lagartos con resina bajo la luna, para recibir curas que en realidad dependían de la sugestión y la fe. Estos métodos, aunque aparentemente absurdos, activaban la imaginación y el estado emocional del enfermo, facilitando la aceptación de la sanación. La historia bíblica de los ciegos sanados por Jesús ilustra cómo la fe actúa como un puente entre la mente consciente y la subconsciente. Al preguntar si creían en su poder, les confirmó que su deseo ya estaba cumplido, y sus ojos se abrieron. Este enfoque se repite en diferentes culturas, como en el templo de Diabutsu en Japón, donde una jovencita recuperó su voz tras ofrendas y oraciones, convencida de que Buda la ayudaría. Un caso impactante es el de un hombre con tuberculosis, que al creer en un anillo falso que supuestamente contenía un pedazo de la cruz, se curó al tocarlo y rezar. Su mente subconsciente respondió a la fe y la expectación, ignorando la realidad del objeto. Estos ejemplos muestran que, más allá de rituales o reliquias, la sanación proviene de la creencia ciega en un poder interno,
un principio universal que conecta todas las prácticas de curación a través de la historia. La mente subconsciente tiene un poder enorme para influir en el cuerpo, ya sea induciendo síntomas de enfermedades o incluso sanando. Por ejemplo, una persona hipnotizada puede desarrollar fiebre, rubor o escalofríos solo por la sugestión del hipnotizador. En un experimento se le puso una taza de agua fría en la barba y se le dijo que era pimienta, lo que provocó estornudos, demostrando que la reacción no fue causada por el agua, sino por la sugerencia. Lo mismo ocurre con alergias. Si se le dice a alguien en trance que una flor sintética es hierba del fleo, reaccionará con síntomas alérgicos. Esto revela que la mente subconsciente es el verdadero motor de la salud. La sanación también puede lograrse mentalmente, como en la medicina osteopática, quiropráctica o religiosa, donde la fe actúa como una sugestión poderosa. Un corte en la cara, por ejemplo, se cura gracias a la ley natural de la mente subconsciente, que incluye el instinto de conservación. Franz Mesmer, médico del siglo XVIII, usó imanes y sugestión para sanar, aunque sus métodos se atribuyeron al magnetismo animal. Sin embargo, otros argumentaron que sus curaciones eran solo el resultado de la sugestión. Hippolyte Bernheim, en el siglo XIX, demostró que la fe del paciente puede provocar cambios físicos. Un hombre con parálisis de lengua se curó al creer que un termómetro era un instrumento mágico. En otro caso, una joven recuperó la voz al pensar que un movimiento en su laringe activaba la electricidad. Bernheim también indujo una ampolla en un paciente al aplicar un sello y decirle que era un emplaste de mosca. Los experimentos de Dr. Bourru mostraron que incluso heridas como sangrado nasal o estigmas de sangre en brazos pueden ser creadas por sugestión. Un joven sangró de la nariz al creer que se le había ordenado, y otro mostró letras de sangre en sus brazos al pensar que su nombre estaba tatuado. Estos casos confirman que la mente subconsciente obedece a la sugestión con total docilidad. Paracelsus, alquimista del siglo XVI, afirmó que la fe, aunque sea en algo falso, produce resultados reales. Pietro Pomponazzi apoyó esta idea, señalando que la imaginación y la fe pueden transformar patrones mentales negativos. Finalmente, el texto concluye que todas las enfermedades nacen en la mente, y que la sanación depende de la fe, la sugestión y el poder de la mente subconsciente. La sanación mental moderna se basa en la idea de que la mente subconsciente es el verdadero motor de la cura, independientemente de la religión, creencias o condición física del individuo. Aunque médicos, psicólogos y cirujanos intervienen, su rol es remover obstáculos, no sanar directamente. La fe, entendida como un pensamiento activo en la mente, desata el poder de la subconsciencia para restaurar la salud. Un ejemplo histórico es el Dr. Franz Mesmer, quien usaba imanes y sugestión para curar, pero sus métodos fueron explicados posteriormente como efectos de la imaginación y la hipnosis. La terapia de oración combina la mente consciente y subconsciente, enfocándose en visualizar la sanación como ya lograda. La fe ciega, en cambio, depende de la creencia en figuras o rituales sin comprensión científica, como en algunas prácticas africanas con conjuros o reliquias. La clave está en la unión entre la mente objetiva y subjetiva, donde la fe subjetiva guía la subconsciencia hacia el bienestar. La Biblia menciona que la fe actúa según la creencia, sin necesidad de rituales. La sanación no depende de la enfermedad, sino de la actitud mental del individuo. La ley de la creencia afirma que lo que uno cree se manifiesta en su vida, ya sea positivo o negativo. La terapia de oración requiere conciencia del proceso y confianza en la ley de la sanación. El miedo y los pensamientos negativos obstaculizan la cura, mientras que la fe y la visualización activa la sanación. La historia de Mesmer muestra que incluso métodos aparentemente mágicos pueden explicarse por la sugestión y la imaginación. La fe subjetiva, accesible a todos, permite que la mente subconsciente actúe sin interferencias. La sanación es universal, disponible para cualquier persona, independientemente de su credo o situación. La unión armoniosa entre la mente consciente y subconsciente es el proceso fundamental para desatar el poder de la vida. La creencia en la sanación como ya lograda es el primer paso para que el cuerpo y la mente respondan. La fe no es un acto pasivo, sino una elección activa de pensar en la salud y confiar en el proceso interno. El texto habla de cómo la mente subconsciente puede sanar mediante la pasividad y la sugestión positiva. Un hombre fue sanado por un pastor al dejar de lado sus dudas y permitir que la fe lo transformara, demostrando que la mente consciente, al relajarse, permite que la subconsciente actúe. También se menciona un caso donde una hija oró por su madre enferma en Nueva York,
logrando una recuperación milagrosa al enfocarse en imágenes de salud y armonía, sin mencionar la enfermedad. Un psicólogo con tuberculosis sanó su pulmón al repetir afirmaciones positivas antes de dormir, entendiendo que la mente subconsciente trabaja durante el sueño. Se recomienda evitar nombrar dolencias, ya que esto activa el miedo y obstaculiza la sanación. La mente, según el texto, no conoce el tiempo ni el espacio, por lo que el amor y la fe pueden actuar a distancia. Se compara la oración con el diseño de una casa. Si la mente está llena de miedo, el resultado será caos. Si se llena de paz y abundancia, se construirá una vida plena. La técnica clave es visualizar el resultado deseado como ya ocurrido, sin dudas ni nombres, dejando que la subconsciente asuma el control. El ejemplo de la niña que se curó de una tos al repetir se disipa ahora ilustra esta metodología. El texto concluye que la sanación mental no es mágica, sino una aplicación consciente de leyes universales, donde la fe, la visualización y la pasividad activan el poder creativo de la mente para transformar el cuerpo y la vida. Cada momento de vigilia permite construir una realidad mental que define tu salud, éxito y felicidad, ya que tus pensamientos, creencias y escenas imaginadas actúan como el diseño de una casa interior. La mente subconsciente acepta estos planes y se abrazan con fe y alegría, convirtiendo ideas en hechos. La oración exacta no es un deseo cualquiera, sino un acto mental que requiere visualizar con claridad lo que se pide, como si ya existiera. La visualización es clave. Al imaginar una escena con intensidad, se activa un proceso que lleva a su manifestación física. Un ejemplo es un orador que antes de hablar, visualiza a su audiencia iluminada y transformada, lo que le permite conectar con ellos de manera poderosa. La técnica de Baudoin, aplicada por una mujer en un caso legal, demostró cómo repetir afirmaciones breves en un estado de relajación profunda puede resolver conflictos complejos. La ciencia detrás de esto radica en que la mente subconsciente, alineada con la sabiduría infinita, responde a imágenes y creencias firmes. La visualización no solo afecta el presente, sino que también atrae oportunidades futuras, como cuando un conferencista logró un espacio permanente al imaginar su éxito en una audiencia imaginaria. La clave está en actuar como si lo deseado ya estuviera ocurriendo con confianza y sin esfuerzo. La paz interior y la fe son pilares para que la mente subconsciente materialice lo que se visualiza. La repetición de frases simples como está listo en orden divino puede cambiar realidades, como en el caso de la mujer que resolvió un litigio tras aplicar esta técnica. La mente es un constructor poderoso y su diseño determina la armonía y el éxito en la vida. La oración exacta combinada con la visualización y la fe, no es un acto pasivo, sino una herramienta activa para transformar la realidad. La ciencia y el arte de la oración se basan en la conexión entre el pensamiento consciente y la sabiduría infinita, que siempre responde a imágenes claras y creencias firmes. La técnica de dormir, al reducir el esfuerzo mental, permite que la subconsciencia actúe con mayor eficacia, como en el ejemplo de la mujer que logró un acuerdo legal tras repetir afirmaciones en un estado de somnolencia. La mente, al ser entrenada con imágenes positivas y creencias sólidas, se convierte en un motor de cambio que trasciende el plano físico. La mente subconsciente alcanza su mayor claridad antes de dormir y al despertar, lo que facilita la aceptación de ideas positivas. Para cambiar hábitos destructivos, se recomienda relajarse, entrar en un estado de somnolencia y repetir afirmaciones como estoy libre de este hábito con calma, tanto por la mañana como por la noche. Esta repetición ayuda a la subconsciencia a internalizar la nueva mentalidad. Un ejemplo es el caso de Brooke, quien, al repetir gracias, Padre, por mi opulencia durante 3 semanas, logró transformar su situación económica al atraer oportunidades inesperadas. La gratitud actúa como un puente entre el ser humano y las fuerzas creativas del universo, generando bendiciones por la ley de acción y reacción. En otro caso, el autor afirmó la salud de su hermana Catherine, quien, tras 2 semanas de repetir oraciones específicas, se recuperó completamente según los resultados médicos. La efectividad de las afirmaciones depende de la comprensión de su significado, no solo de la repetición. Por ejemplo, un maestro corrigió a un niño que escribió 7 en lugar de 6 al afirmar la verdad matemática, demostrando que la realidad objetiva guía la mente. La salud, la paz y la abundancia son principios universales, y afirmarlos alinea la conciencia con ellos, eliminando patrones negativos. El método de Quimby, basado en el razonamiento espiritual, convencía a los pacientes de que las enfermedades surgían de creencias erróneas, y al cambiar esas creencias, se lograba la sanación.
El método absoluto, similar a terapias modernas, implica visualizar atributos divinos como amor, sabiduría y armonía, permitiendo que la mente reciba la sanación desde su esencia. La clave está en mantener una actitud de fe y agradecimiento, incluso cuando las circunstancias parecen adversas, ya que la mente subconsciente responde a lo que se cree con firmeza. La oración se compara con ondas acústicas que pueden sanar el cuerpo, según un médico de Los Ángeles que usaba ultrasonidos para disolver depósitos calcáreos. Al elevar la conciencia en la espiritualidad, se generan ondas de armonía, paz y salud. Dr. Phineas Kimby, precursor de la medicina psicosomática, sanó a una mujer coja al cambiar su creencia limitante sobre la Biblia, liberándola del miedo y la ignorancia. Ella caminó al instante al entender que el mensaje de Jesús no era literal, sino una metáfora de su propia sanación. Kimby aplicó la resurrección de Cristo como símbolo de su Cristo interior, la salud. Un ejemplo moderno muestra cómo una jovencita usó un decreto mental para alejar a un hombre insistente diciendo, libero a en Dios. Yo soy libre. La subconsciencia, que controla el 90% de la mente, protege la vida y genera ideas nobles, como la valentía de inválidos en el terremoto de 1906. Escritores como Robert Louis Stevenson y Mark Twain obtuvieron inspiración de su subconsciencia, demostrando que el éxito y la creatividad provienen de allí. La mente consciente y subconsciente interactúan a través del sistema nervioso con el cerebroespinal y el simpático como sus órganos. Sanar implica cambiar creencias, no solo el cuerpo, y la fe en la verdad científica es clave para construir una vida plena. La oración no es lucha, sino confianza en que el universo responde a los deseos con claridad y poder. El sistema nervioso está dividido en dos canales, el voluntario, que controla acciones conscientes, y el simpático, llamado también cerebro abdominal, que mantiene funciones vitales sin intervención consciente. Ambos interactúan, como lo demuestra el nervio vago, que conecta el cerebro con órganos vitales y actúa como puente entre los sistemas. La mente consciente genera ideas que se convierten en vibraciones, activando el sistema involuntario y transmitiendo órdenes a la mente subconsciente, la cual construye el cuerpo físico. Cada pensamiento aceptado como cierto se envía al plexo solar, donde se materializa en la realidad. El cuerpo está gobernado por una inteligencia celular que actúa en armonía con la mente consciente, pero cuando el miedo o creencias negativas se graban en la subconsciencia, generan desequilibrios. La mente subconsciente, sin embargo, siempre busca la salud y la paz, y su función es proteger la vida. Un ejemplo es el caso de Frederick Elias Andrews, quien, al afirmar mentalmente su sanación, se recuperó de una tuberculosis de la columna vertebral, convirtiéndose en un hombre sano. Otro caso es el de un joven que, mediante visualizaciones repetidas, sanó una enfermedad ocular. Estos ejemplos muestran que la fe y la repetición de afirmaciones positivas activan el poder curativo de la subconsciencia. La armonía con la naturaleza y la eliminación de pensamientos negativos son claves para mantener la salud. La mente consciente debe alinearse con el principio de crecimiento y vida, ya que cada pensamiento discordante genera enfermedad. La sanación se logra al aumentar la afluencia de impulsos vitales, eliminando miedos y ansiedades. La ley de la vida es el crecimiento, y donde hay armonía, hay salud. La mente subconsciente actúa como un constructor poderoso que responde a la fe, la aceptación y la imaginación, no a la presión o la fuerza de voluntad. Si se enfoca en ideas negativas como nunca conseguiré la respuesta o no veo salida, bloquea su propio camino, igual que un taxi que recibe 6 destinos distintos y se queda paralizado. Por el contrario, al visualizar el resultado deseado como algo ya logrado con emoción y convicción, se activa una respuesta automática de la mente subconsciente. Un ejemplo claro es una dueña de casa que al enfocarse en la solución a un problema de salud, experimentó una cura al dejar de preocuparse por los detalles y confiar en su mente. La imaginación disciplinada, como la de una jovencita que visualizó repetidamente una resolución legal feliz, puede transformar el miedo en certeza. La clave está en relajarse, dejar de luchar contra el problema y permitir que la mente subconsciente, comparada con un jefe mecánico infinitamente sabio, encuentre la solución. La ley del esfuerzo invertido explica que cuanto más se presiona, más se resiste la mente, mientras que la relajación y la fe crean armonía. La Biblia menciona que todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis, y eso se cumple al sentir el resultado como ya alcanzado, no como algo futuro. La unión entre la mente consciente y subconsciente sin conflictos es el camino hacia el éxito. Durante el sueño, cuando la mente está más receptiva, es el mejor momento para enviar imágenes positivas y emociones fuertes.
La imaginación, guiada con disciplina, puede sanar cuerpos, resolver dilemas o superar obstáculos, siempre que se evite la lucha y se acepte el deseo como una realidad presente. La mente subconsciente actúa como un banco que magnifica lo que se le deposita, ya sea ideas de riqueza o pobreza. Un ejemplo lo muestra en un ejecutivo de Los Ángeles que, al convencerse de su dignidad para tener dinero, vivió 9 meses en un crucero sin trabajar. La clave está en evitar el conflicto mental. Afirmaciones como riqueza, éxito deben sentirse auténticas, no forzadas. Si alguien repite soy próspero pero siente miedo, su subconsciencia rechazará la afirmación y atraerá escasez. La envidia también juega un papel. Criticar a quienes tienen éxito puede bloquear la riqueza. La solución es relajarse, aceptar ideas y dejar que la subconsciencia actúe. Un hombre que afirmó mis ventas mejoran cada día logró resultados al alinear su mente consciente y subconsciente. La riqueza no depende de símbolos como dinero en el banco, sino de la convicción interna. La palabra tiene poder. Limpiar la mente de ideas erróneas y reemplazarlas con afirmaciones positivas es esencial. Evitar frases como no hay suficiente es clave, pues generan miedo y atraen limitaciones. La subconsciencia multiplica lo que se le da. Sentir riqueza genera más riqueza. La fe en la abundancia, no en el esfuerzo, es el camino. La envidia, por otro lado, es una trampa que lleva a la escasez. La paz mental y la repetición de afirmaciones antes de dormir ayudan a manifestar deseos. La riqueza es una convicción, no un esfuerzo. La mente subconsciente no conoce la escasez, solo necesita ideas de prosperidad para actuar. La clave está en sentir, no en repetir palabras vacías. La clave para superar la envidia es afirmar con convicción que la prosperidad de otros es maravillosa y desearles mayor riqueza, lo que neutraliza pensamientos negativos y atrae abundancia. Criticar a alguien por su éxito o por ganar dinero de forma deshonestamente crea bloqueos psicológicos, pero la ley de la mente se encarga de ellos sin necesidad de intervención. Para eliminar obstáculos mentales, se debe cultivar buenos términos con todo el mundo y practicar técnicas como repetir la palabra riqueza al dormir, permitiendo que la abundancia fluya naturalmente. El dinero no es un mal, sino un símbolo de intercambio y vitalidad económica, igual que la salud depende de la circulación de la sangre. La pobreza es una enfermedad mental, no una virtud, y quienes la rechazan por miedo o prejuicios limitan su prosperidad. Un ejemplo es un joven en Australia que, al visualizar su título médico antes de dormir, logró superar su falta de recursos. La mente subconsciente es el vehículo para atraer riquezas, independientemente de circunstancias externas. Criticar el dinero o verlo como sucio lo aleja, mientras afirmar su valor y usarlo constructivamente multiplica su presencia. La verdadera riqueza no se reduce a dinero, sino a equilibrio entre prosperidad, salud, amor y expresión personal. La ciencia confirma que el dinero, como cualquier materia, es energía organizada, y su uso depende de la mente, no de su forma física. Un joven que trabajaba en un edificio médico desarrolló la costumbre de visualizar y mentalizar los diplomas que colgaban en las paredes, imaginando su propio futuro como médico. Con persistencia, durante meses, cultivó en su mente la imagen de su éxito, hasta que se materializó en la realidad. Fue entrenado por un doctor, luego enviado a la escuela de medicina y hoy es un médico destacado en Montreal. Su historia ilustra cómo la visualización constante y el amor por un objetivo pueden transformar sueños en realidad. La ley de atracción, según el texto, opera cuando la mente subconsciente se nutre de imágenes positivas y convicciones firmes. Quienes se sienten subvalorados en el trabajo al resentir su situación, en realidad están atrayendo su propio desplazamiento, ya que sus pensamientos negativos actúan como una fuerza repulsiva. Un gerente o jefe solo es el reflejo de esa energía mental, no su causante. También se menciona cómo juzgar a otros por su éxito puede arruinar al que lo observa, al alimentar envidia y resentimiento. Quien condena la riqueza de otros en realidad está bloqueando su propia prosperidad. La solución propuesta es celebrar el éxito ajeno como un ejemplo, no como una amenaza. Para proteger inversiones, se recomienda afirmar con convicción que la inteligencia infinita guía todas las transacciones, lo que atrae sabiduría y evita pérdidas. La escasez mental, por otro lado, lleva a actos de robo, ya sea literal o simbólico, al robar paz, confianza y bienestar. El texto concluye con 3 pasos para el éxito: encontrar una pasión, especializarse en ella y servir a otros con altruismo. El verdadero éxito no es solo lograr metas, sino hacerlo con un propósito que beneficie a la humanidad.
Quien actúa con egoísmo aunque aparente logros, vive en desequilibrio, ya que el círculo de la prosperidad no se cierra. Un hombre que fue carterista en Londres vivió una vida marcada por el miedo y la culpa, hasta que se entregó a la policía y tras un proceso de redención, se convirtió en un ciudadano honesto. Su historia muestra cómo la culpa profunda puede llevar a la destrucción, pero también a la transformación al encontrar un propósito nuevo. Un actor de cine, que creció en un campo de heno, logró convertirse en estrella al visualizar desde niño su nombre en luces grandes, demostrando el poder de la imaginación sostenida. Un farmacéutico, al imaginar su propia tienda y actuar como si ya la poseyera, consiguió cumplir su sueño de tener una farmacia de ensueño, convirtiéndose en un empresario exitoso. Goethe, el escritor, usaba conversaciones imaginarias con amigos para resolver problemas, una técnica adoptada por un corredor de bolsa que alcanzó el éxito al visualizar respuestas sabias. Un adolescente con malas calificaciones mejoró su rendimiento al afirmar repetidamente que su mente subconsciente era una bodega de memoria, lo que le permitió recordar y aprender con facilidad. La clave para el éxito, según el texto, radica en usar la mente subconsciente como motor, imaginando claramente lo que se desea y confiando en que se materializará. Este proceso requiere relajación, enfoque y la creencia de que el deseo se cumplirá, ya sea a través de oportunidades inesperadas o acciones concretas. La historia del farmacéutico, el actor y el estudiante ilustran cómo la visualización, la fe y la actitud positiva pueden transformar vidas. El texto subraya que el éxito no depende solo de la riqueza, sino de un ideal superior, la comprensión psicológica y el uso creativo de la mente. La frase "actúe como si soy, y lo seré" resalta la importancia de vivir el sueño como si ya estuviera cumplido. El ejemplo del hombre que se convirtió en ciudadano honesto muestra que la redención es posible al abandonar el miedo y encontrar un propósito. La conexión entre la imaginación y la realidad, según el texto, es un proceso natural que requiere paciencia, fe y la disposición de actuar como si el objetivo ya estuviera al alcance. El mensaje final es claro: el poder de la mente subconsciente, cuando se usa con intención y confianza, puede convertir cualquier sueño en realidad. El autor comparte una técnica para vender una casa: colocar un letrero que anuncia la venta, visualizar mentalmente la acción de retirarlo y sentir la satisfacción de haberlo hecho. Al día siguiente un comprador aparece, demostrando que la intención mental se materializa en la realidad. También menciona afirmaciones como "la inteligencia infinita me atrae al comprador para atraer oportunidades". Un ejemplo narrado es una mujer que, tras visualizar un Cadillac durante semanas, recibió uno como herencia de su tío. El texto destaca cómo la mente subconsciente puede resolver problemas complejos, como el caso del químico Friedrich von Stradonitz, quien, tras dejar un problema en su subconsciente, obtuvo una solución inspirada en una serpiente mordiendo su cola. Nikola Tesla también usaba su imaginación para diseñar inventos que luego funcionaban perfectamente. Se explica que el éxito se logra al visualizar metas con claridad, mantener una mentalidad tranquila y enfocada, y repetir afirmaciones con convicción. El autor divide el éxito en capítulos que abordan desde la especialización hasta la importancia del servicio al prójimo. Finalmente se enfatiza que la mente subconsciente, alineada con intenciones claras, puede manifestar lo que se desea, ya sea en negocios, ciencia o vida personal. Un científico logró identificar un pez fósil gracias a un sueño claro, donde dibujó sus características antes de dormir. Al día siguiente usó ese boceto para encontrar el fósil en un museo y clasificarlo con éxito. La historia se repite en el caso del Dr. Banting, quien descubrió la insulina tras un sueño en el que su mente subconsciente le indicó extraer un residuo pancreático de un perro. Este ejemplo muestra cómo la solución a problemas complejos puede surgir de la mente subconsciente, aunque no siempre de inmediato. Un ingeniero alemán, prisionero en Rusia, usó su imaginación para visualizar su escape a Los Ángeles, incluso imaginando caminar por Wilshire Boulevard con su futura esposa. Su mente subconsciente le ayudó a escapar al aprovechar errores en la contabilidad de los guardias. Arqueólogos también dependen de su imaginación para reconstruir escenas antiguas, dándole vida a fósiles y ruinas. La clave, según el texto, es confiar en la mente subconsciente, relajarse y dejar que la solución surja naturalmente. Un hombre encontró un anillo perdido al escuchar una voz interna que le dijo "pregúntale a Robert", y otro localizó un testamento gracias a una corazonada. La mente subconsciente, si se le confía, puede revelar respuestas incluso en situaciones aparentemente imposibles. La repetición de la imagen de un objetivo como el viaje a Los Ángeles, fortalece la conexión con la solución.
No se trata de milagros, sino de un proceso que requiere paciencia y fe en el poder interno. La imaginación disciplinada permite ver el pasado como si estuviera presente, y el futuro como si ya fuera realidad. La mente no conoce el tiempo ni el espacio, solo la intención y la creencia. La técnica propuesta es relajarse, visualizar la solución y dejar que la mente subconsciente actúe. La historia del ingeniero demuestra que incluso en la oscuridad, la mente puede encontrar caminos donde otros no ven. La confianza en el proceso es esencial, ya que la respuesta no siempre llega de inmediato, pero sí con el tiempo. La mente subconsciente, al igual que un arqueólogo, reconstruye lo perdido con la fuerza de la imaginación y la fe. El texto habla de cómo la mente subconsciente puede resolver problemas cuando se le da espacio durante el sueño. Se menciona que al enfocarse en un dilema y luego dejarlo en manos de la subconsciencia, la respuesta suele aparecer de forma natural. Un ejemplo es una mujer que al rezar antes de dormir sobre una oferta laboral, sintió internamente que no debía aceptarla, y luego la empresa se declaró en quiebra. También se describe un sueño del autor donde un amigo le advirtió sobre la guerra en Pearl Harbor, algo que su subconsciencia había anticipado. El texto subraya que el sueño no es solo para descansar el cuerpo, sino que la mente subconsciente permanece activa, procesando información y ofreciendo soluciones o advertencias. Se menciona al Dr. John Bigelow, quien afirmaba que el sueño conecta con una sabiduría superior, y al Dr. George Stevenson, quien advierte que el insomnio puede afectar la salud mental. Un experimento en el Instituto Walter Reed reveló que al privar de sueño a personas, su cerebro buscaba desesperadamente descanso, incluso en microsueños breves. Además, se explica que la privación de sueño debilita la memoria y la capacidad de tomar decisiones complejas, como en el caso de pilotos. El texto concluye que el sueño es esencial para la vitalidad y la claridad mental, y que la subconsciencia, al ser infinitamente sabia, puede guiar a las personas en momentos críticos, incluso a través de sueños simbólicos o advertencias de seres queridos. Hace 3 años antes de la guerra de Pearl Harbor, un sueño le hizo cancelar un viaje, algo que más tarde se reveló como una intuición acertada. La guerra ya estaba grabada en la mente colectiva, según el texto, y los eventos futuros pueden ser vistos por clarividentes. Un trabajador de acero llamado Ray Hammerstrom resolvió un problema técnico en un sueño, lo que le valió $15,000. El profesor Elprecht descifró fragmentos antiguos durante un sueño, revelando un secreto histórico. Robert Louis Stevenson usaba su subconsciencia para crear historias mientras dormía. La relajación antes de dormir con frases específicas ayuda a quienes sufren insomnio. La mente subconsciente no duerme y puede resolver problemas si se le pide. En matrimonios, la falta de conocimiento sobre la mente es la causa de conflictos, pero la oración y el amor verdadero pueden sanarlos. El matrimonio debe basarse en el amor y la honestidad, no en intereses materiales. Una mujer puede atraer a su esposo ideal mediante afirmaciones positivas dirigidas a su subconsciencia. La seguridad y la felicidad provienen del conocimiento interior y el uso correcto de las leyes de la mente. La oración científica permite modelar el futuro, y nada está predestinado. El sueño es un instrumento poderoso para descubrir soluciones y mensajes ocultos. La paz y la armonía se logran al perdonar y alinearse con la presencia divina. La subconsciencia actúa incluso durante el sueño, ofreciendo respuestas a problemas complejos. La mente humana, consciente y subconsciente, es un gran instrumento de creación y sanación. La mente subconsciente actúa como un imán que atrae lo que uno cree y siente profundamente. Al enfocarse en cualidades como amor, respeto y libertad, se construye una realidad que se manifiesta en la vida. Un ejemplo es la historia de una docente que al repetir afirmaciones positivas sobre el tipo de hombre que deseaba, encontró a su esposo ideal, un médico fuerte, espiritual y exitoso quien la reconoció inmediatamente. Antes su patrón mental la había llevado a elegir hombres sumisos, pero al cambiar su mentalidad, rompió ese ciclo. El divorcio, aunque doloroso, puede ser una liberación si se vive con claridad y sin culpa. En otro caso, una pareja joven, dominada por el miedo y la sospecha, se separó por sus propios pensamientos negativos. Solo al practicar la oración y irradiar amor mutuo, lograron reconstruir su matrimonio. La clave está en no juzgar, sino en elevar las cualidades del otro y evitar la obsesión por defectos. Las relaciones se ven afectadas por la falta de atención o por la presión de moldar al otro a nuestra imagen. La esposa molesta, por ejemplo, busca afecto, y el marido amenazante, al resentir, se vuelve infiel mentalmente.
La solución radica en la alabanza, la paciencia y el enfoque en lo positivo. La mente subconsciente, al ser nutrida con pensamientos nobles, guía hacia uniones armoniosas. La verdadera felicidad nace cuando se cree en el amor divino y se deja fluir la vida según el diseño del alma. En un matrimonio donde la esposa se comporta con desprecio y el marido se siente degradado, la relación se desgasta. La clave para evitar conflictos es no exponer problemas privados a terceros ni criticar al compañero, ya que esto debilita el vínculo. La mente subconsciente refleja lo que uno piensa y siente, por lo que enfocarse en defectos del otro solo atrae más negatividad. Un consejo erróneo de familiares, basado en prejuicios, puede empeorar la situación. Los intentos de cambiar al otro son irracionales y suelen llevar al divorcio, pues atentan contra el orgullo de la pareja. Para construir un hogar feliz, se deben practicar la oración juntos, el perdón diario y la gratitud por lo simple como la comida. Visualizar al cónyuge como una persona equilibrada y amorosa fortalece la conexión. La felicidad no depende de eventos externos, sino de la elección consciente de pensar en lo positivo, como lo enseña la Biblia. Un agricultor irlandés, al hacer de la felicidad un hábito, demostró que los pensamientos repetidos moldean la realidad. Por otro lado, algunas personas rechazan la felicidad por costumbre, aferrándose al sufrimiento como si fuera parte de su identidad. La verdadera felicidad surge al confiar en la sabiduría interna y al irradiar amor y paz, según William James. Escoger la felicidad no es fácil, pero es posible al enfocarse en lo bueno, como lo expresa Filipenses 4 minutos y 8 segundos. Cada mañana afirmar que el día es nuevo y bendecido puede transformar la vida. La clave está en no buscar cambiar al otro, sino en cultivar la armonía desde dentro. La infelicidad a menudo surge de pensamientos negativos que repetimos como si fueran verdades, como creer que todo saldrá mal o nadie me respalda. Estos patrones mentales atraen situaciones que confirman esas creencias, generando un ciclo de desesperanza. Marco Aurelio y Emerson destacan que la vida depende de lo que pensamos, y los pensamientos negativos se materializan en realidades físicas. Por ejemplo, un hombre millonario en un sanatorio creía ser pobre, atrapado por su mente. La felicidad no se compra con bienes materiales, sino con la actitud interna. Un gerente que sufría por conflictos en su empresa cambió su mentalidad al repetir afirmaciones positivas sobre sus colaboradores, logrando paz y éxito. La historia del caballo asustado por un tronco cortado, incluso después de que se eliminara, ilustra cómo los recuerdos mentales pueden bloquear la felicidad. El miedo y la preocupación son pensamientos que se pueden reemplazar con fe en el éxito. La felicidad se encuentra en la virtud y en la práctica de lo mejor en uno mismo. Epicteto enseña que la tranquilidad surge al entregar nuestras preocupaciones a Dios. La mente subconsciente, como una grabadora, reproduce lo que le enseñamos, por lo que el trato amable hacia otros refleja en nosotros mismos. Juzgar a otros nos juzga a nosotros, según la Biblia, y el bien que damos se devuelve como medida. La clave para relaciones armónicas es evitar pensamientos destructivos, que actúan como veneno, y cultivar la confianza en el poder interno para transformar la vida. La mente subconsciente actúa según las intenciones y emociones que uno genera, sin importar si son positivas o negativas. Un hombre sufría úlceras por la furia que le generaban los columnistas del periódico, hasta que comprendió que su reacción, no las palabras de los otros, era lo que lo afectaba. Al aprender a aceptar la libertad de expresión de los demás, logró controlar su ira y recuperar su salud. En otro caso, una secretaria odiaba a las mujeres en su oficina, pero al practicar oraciones y afirmaciones positivas, transformó su actitud y mejoró sus relaciones. Un vendedor que creía que su jefe lo trataba injustamente cambió su perspectiva al entender que sus pensamientos negativos sobre el gerente eran la causa de su frustración. Al visualizar mentalmente el reconocimiento de su jefe y repetir afirmaciones de paz, logró un ascenso en su carrera. La clave está en reconocer que nadie puede molestar a otra persona si no permite que lo afecte, y que el amor, la comprensión y el respeto son pilares para relaciones armoniosas. Un actor que odiaba a su audiencia por la crítica recibida aprendió que su reacción negativa era el problema, no los espectadores. La transformación emocional requiere identificarse con valores de paz y dejar de proyectar en los demás lo que uno no acepta en sí mismo. La mente subconsciente es un reflejo de lo que uno piensa, siente y actúa, y solo mediante la autoobservación y la práctica consciente se puede alcanzar la serenidad. El amor no solo fortalece a los demás, sino que también se devuelve al que lo da con generosidad.
La crítica externa no debe definir nuestra paz, sino que debe ser un recordatorio de la necesidad de cultivar la empatía y la tolerancia. La transformación interna no depende de los demás, sino de la disposición personal para cambiar. La mente es como un huerto, lo que se siembre se cosecha. La responsabilidad de nuestras emociones y reacciones recae en nosotros mismos. El equilibrio emocional no se logra evitando el dolor, sino al enfrentarlo con madurez y comprensión. La ley de la armonía exige que lo que se emite con pensamientos y acciones se reciba en la vida. La verdadera transformación comienza cuando uno se libera del poder que otros creen tener sobre él. Un hombre cambió su vida tras asistir a una conferencia sobre cómo llevarse bien con uno mismo. Desde entonces irradió amor y paz en sus actuaciones, convirtiéndose en un actor respetuoso y empático. Aprendió a proyectar compasión hacia quienes le resultaban difíciles, incluso aquellos con problemas psicológicos, comparándolos con enfermos físicos como la tuberculosis. La empatía, según el texto, implica imaginar la mente y emociones de otro, como cuando una mujer, al ver a una niña feliz, sintió amor por su madre y deseó felicidad a todos. El texto advierte que el sufrimiento busca compañía, y que quienes se sienten resentidos hacia los felices intentan arrastrarlos a su nivel. La pacificación no resuelve conflictos, se debe ser firme pero amable, rechazando la manipulación. La armonía individual y colectiva depende del amor, que es el cumplimiento de la ley espiritual. La mente subconsciente graba pensamientos, así que pensar bien de otro es pensar bien de uno mismo. Odio o resentimiento son venenos que dañan al que los siente. La regla de oro psicológica dice, como quieras que otros te traten, así trátalos a ellos. Hacer trampa o engañar a otros atrae escasez y limitaciones. El perdón es clave para alinearse con la vida, que siempre perdona y restaura. La culpa y la amargura bloquean el flujo de la vida, pero al reemplazar conceptos negativos de Dios con uno de amor y cuidado, se encuentra paz. Un hombre que trabajaba excesivamente y se castigaba por ignorar a su familia aprendió que se castigaba a sí mismo, no Dios. La vida no tiene rencores, coopera con ella y se recupera. La clave está en pensar en armonía con la naturaleza, perdonarse y actuar con amor hacia todos, pues lo que bendice a uno bendice a todos. La vida responde según cómo usamos sus leyes. Si se manipulan con malas intenciones, las consecuencias serán negativas, como quemarse al tocar un alambre con corriente. La naturaleza no es mala, sino que su efecto depende del propósito humano. Un hombre que estafó a su hermano y luego sufrió remordimiento encontró sanación al perdonarse, entendiendo que el sufrimiento proviene de la mente subconsciente, no de Dios. Un asesino que mató a su hermano hace años se transformó al comprender que su mente actual no era la misma del pasado, gracias al cambio celular y espiritual. La crítica, aunque dura, puede ser un regalo si se acepta como corrección, como en el caso de una profesora que mejoró su oratoria tras recibir feedback. La compasión implica ver al crítico como alguien afectado por sus propios conflictos internos, no como un enemigo. El perdón es clave para la salud mental, ya que la culpa y la autocondenación enferman, mientras que el amor y la armonía sanan. Una joven educada en prejuicios religiosos logró liberarse al rechazar las creencias de su madre y vivir con libertad, amando y encontrando pareja. La Biblia enseña que el perdón es un acto de amor, no de aceptación, y que sin perdonar a otros, no se puede perdonar a sí mismo. El resentimiento y la ira generan enfermedades, pero el perdón cura, alineando la mente con leyes divinas. La fe en Dios y la confianza en el orden universal permiten equilibrio emocional, como en una novia que aceptó la ausencia de su prometido con paz. El sexo no es malo por sí mismo, sino que su valor depende de la intención y el amor que lo acompañe. El perdón, en esencia, es ceder al amor y al entendimiento, liberando el alma de cadenas invisibles. El perdón no es solo un acto de bondad, sino una herramienta para liberar al que perdona de su propio sufrimiento. La técnica propuesta implica relajarse, visualizar a Dios y afirmar con convicción que se libera al ofensor, deseándole paz y bienestar. Este proceso no requiere repetición, solo mantener la intención de bien cada vez que el recuerdo del daño aparezca. La prueba del perdón verdadero es cuando el pensamiento del ofensor deja de causar dolor, como si un recuerdo sin consecuencias. La mente subconsciente crea hábitos, tanto buenos como malos, basados en repetición y creencias. El ejemplo de M.R. Jones muestra cómo el cambio de mentalidad, mediante visualización de una vida sin alcohol y la imagen de su familia feliz, lo llevó a superar su adicción.
La clave está en alinear la mente consciente y subconsciente, usando la imaginación como herramienta para reprogramar patrones negativos. La Biblia afirma que los pensamientos moldean la realidad, y creer en un Dios de amor abre camino a bendiciones. El perdón verdadero no se basa en olvidar, sino en transformar el dolor en paz. La culpa y el rencor son productos de creencias erróneas, no de la vida o de Dios. La vida, al igual que el cuerpo, cura heridas sin juzgar. La solución a problemas surge de confiar en la sabiduría interna, no de luchar contra ellos. Los hábitos se forman por repetición, pero también se pueden reemplazar con intención y práctica. La historia de M.R. Jones demuestra que la perseverancia y la visualización pueden derribar incluso los hábitos más arraigados. La felicidad y la libertad vienen al dejar de culpar a otros y asumir el control de los pensamientos. El perdón general, extendido a todos, es un acto de amor que libera al que lo practica. La paz no se encuentra en el exterior, sino en la transformación interna. Un hombre enfrentaba fracasos constantes en su trabajo al creer que otros lo traicionaban, un ciclo que generó miedo y desconfianza. Al reflexionar, descubrió que su mente subconsciente había internalizado una creencia de obstáculos inevitables, lo que lo alejó de su éxito anterior. Cambió su mentalidad con afirmaciones como "mi mente subconsciente no conoce obstáculos" y repitió estas frases diariamente, logrando recuperar su confianza y progreso. Sócrates enseñó a un joven que la sabiduría se alcanza cuando se anhela con la misma intensidad que el aire bajo el agua. La determinación y la fe en una solución son claves para superar cualquier obstáculo, incluso en situaciones de injusticia o conflicto. Un hombre casado con 4 hijos, que mantenía una relación oculta, sufría de ansiedad, insomnio y adicción al alcohol. Su culpa por romper votos matrimoniales lo mantenía atrapado en un ciclo de sufrimiento. Al confrontar su mente subconsciente con afirmaciones como "mi mente está llena de paz", logró sanar su alma y recuperar la sobriedad. La adicción no es solo física, sino un reflejo de pensamientos negativos y una búsqueda de escape. La verdadera cura radica en aceptar la responsabilidad, transformar la mente con afirmaciones positivas y permitir que la paz y la confianza dominen. La ley de la sustitución sugiere que al imaginar la libertad, se puede reemplazar el deseo de alcohol por la esperanza de una vida plena. El proceso incluye 3 pasos: relajarse, repetir una frase afirmativa como "la sobriedad es mía", y permitir que la mente subconsciente acepte estos pensamientos. Con disciplina y fe, se puede superar cualquier adicción o miedo, convirtiendo el sufrimiento en un camino hacia la transformación. Antes de dormir, imagina a alguien querido que te felicite, sintiendo su presencia y escuchando su voz, para calmar el miedo y la ansiedad. La repetición de frases positivas como "me siento confiado", ayuda a programar la mente subconsciente para generar paz y coraje. La solución a los problemas surge de dentro al confiar en la inteligencia infinita que responde a la fe. Los hábitos son el reflejo de la mente subconsciente, que graba patrones repetidos como caminar o conducir. Elegir un hábito positivo como la oración fortalece la voluntad y el control personal. Un estudiante que temía hablar ante un público logró vencer su miedo mediante visualizaciones diarias, diciéndose "domino este miedo con calma". La mente subconsciente abierta a la sugestión transforma pensamientos positivos en acciones reales, como cuando un niño se libera del miedo al coco al ver que no existe. La joven que fallaba en audiciones aprendió a reemplazar su miedo con afirmaciones como "canto bellamente", logrando una actuación excepcional. El miedo al fracaso, como en el caso de un estudiante de medicina, se supera al entender que la subconsciencia almacena conocimientos y recibe instrucciones con la calma. Imaginando a su madre felicitándolo, logró recordar respuestas durante exámenes. El miedo a situaciones como el agua o los elevadores se vence al confrontar directamente el temor, como cuando un niño que sufrió en una piscina aprendió a dominarla con afirmaciones y práctica. La clave está en reemplazar pensamientos negativos con imágenes positivas, confiando en el poder de la mente para transformar el miedo en acción. El texto habla sobre cómo vencer el miedo mediante el poder de la mente subconsciente. Comienza explicando que al adoptar una actitud positiva, la subconsciencia responde con fuerza y confianza. La técnica propuesta es la visualización. Si alguien teme el agua, imagina nadar con detalle, sintiendo el frío y el movimiento de los brazos. Esto no es fantasía, sino un proceso que graba en la mente una experiencia que se materializará en la realidad. Un ejemplo es el ejecutivo que temía los ascensores y, al bendecirlos mentalmente, logró superar su miedo. El texto distingue entre miedo normal,
como el de caer, y miedo anormal, generado por la imaginación descontrolada. Cita a una mujer que al leer sobre accidentes aéreos, atraía el miedo que temía, y a un hombre que al visualizar su bancarrota, terminó en ella. La solución propuesta es enfocarse en lo contrario al miedo. Si temes fracasar, visualiza el éxito. Un capellán en la guerra usó afirmaciones para calmarse y sobrevivir en la selva. Otro caso es el gerente que al imaginar constantemente su despido, terminó perdiendo su trabajo. La clave está en no alimentar el miedo, sino en reemplazarlo con pensamientos positivos. El texto concluye con ejemplos de personas que mediante la meditación, la fe o la visualización, lograron paz y superar miedos. La fórmula final es: busqué al Señor, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores, aplicable a cualquier persona que quiera vivir sin temor. La subconsciencia, al ser dominada con técnicas específicas, se convierte en una herramienta poderosa para transformar el miedo en confianza. La vida eterna no es un sueño lejano, sino una realidad que podemos vivir aquí y ahora, según la enseñanza que se propone. El miedo, especialmente al envejecimiento, es solo una sombra que proyecta la mente sobre lo que no entiende. La solución está en enfocarse en lo que deseamos: salud, libertad, paz. La mente subconsciente eterna y poderosa, responde siempre a los pensamientos positivos, como si fuera un reflejo de la voluntad divina. Un médico de 84 años, que operaba y escribía sin cesar, es ejemplo de que la edad no define el valor. Su actitud era clara: soy tan joven como pienso que soy. La sabiduría no se mide en años, sino en la capacidad de mantener la fe, la bondad y la creatividad. La vejez vista como el amanecer de la sabiduría, no es fin, sino un nuevo comienzo. La Biblia afirma que Dios es vida, y esa vida no envejece. La ciencia moderna también apunta a que la conciencia puede trascender el cuerpo, como en los estudios sobre la supervivencia psíquica. La verdadera juventud está en el espíritu, en la paz, el amor y la fe. Un hombre que se dejaba vencer por el miedo a la vejez se convirtió en un ejemplo de cómo la actitud mental puede envejecer antes que el cuerpo. Pero hay otros, como el cirujano, que veía su edad como un título de honor, no como una carga. La mente, al igual que la electricidad, es un poder invisible que no se agota. La vida no termina con la muerte física, sino que se transforma. La verdadera riqueza está en las cualidades que nunca envejecen: la paciencia, la humildad, el amor. La juventud es un estado de alma, no de carne. Y como dijo Emerson, un hombre no se envejece hasta que su carácter, su mente y sus convicciones se dejan llevar por el tiempo. La clave está en creer, esperar y permitir que la subconsciencia haga realidad lo que el alma ya sabe. La vida es eterna, y en cada pensamiento positivo, en cada acto de fe, se renueva. La vejez no es una derrota, sino una invitación a vivir con más profundidad, con más luz. La edad no debe ser un obstáculo, sino un valor que aporta sabiduría, experiencia y madurez a cualquier organización. A los 65 años, una persona puede ser más útil que nunca, guiando con conocimiento y tomando decisiones basadas en su comprensión del mundo. La juventud a menudo se asocia con falta de discernimiento, pero la verdadera sabiduría nace con el tiempo. Un hombre de 65 años que se afana por mantenerse joven físicamente, pero no mentalmente, no logrará el equilibrio que le da la paz interior. La mente subconsciente define cómo envejecemos: si pensamos en lo bello, lo noble y lo bueno, permaneceremos jóvenes en el corazón. La vejez no es un fin, sino un nuevo comienzo. Un hombre de 110 años en Bombay, con una mirada radiante y una mente abierta, es prueba de que la edad no debe limitar el entusiasmo por la vida. El retiro puede ser una aventura, no un final. Un ejecutivo jubilado encontró en la fotografía y los viajes una nueva pasión, convirtiéndose en un orador popular. La sociedad debe dejar de ver a los mayores como inútiles: su experiencia y conocimiento son recursos valiosos. La ley debe prohibir la discriminación por edad, ya que un hombre de 65 puede ser más joven que muchos de 30. La mente nunca envejece si se mantiene activa y abierta a nuevas ideas. Herbert Hoover, a los 88 años, sigue escribiendo y trabajando con energía. Un padre aprendió idiomas a los 65 y se convirtió en un maestro reconocido. La verdadera juventud no está en el cuerpo, sino en la mente y el espíritu. La edad no debe definirnos: somos lo que pensamos, soñamos y creemos. La vida no termina con la vejez, sino que se transforma en una nueva etapa de descubrimiento y crecimiento.
La edad no es un signo de decadencia, sino de sabiduría y potencial. Personajes como Cato, que aprendió griego a los 80, o la cantante Ernestine Schumann, quien alcanzó su mayor éxito artístico en la vejez, demuestran que la creatividad y el aprendizaje no tienen límites. La vida, según el texto, es eterna y autorrenovable, una realidad que trasciende el tiempo físico. La paciencia, la bondad y el amor son cualidades que no envejecen, y cultivarlas mantiene la juventud en la mente y el cuerpo. El miedo al envejecimiento, en cambio, podría acelerar el deterioro. La vejez no es el fin, sino el amanecer de la sabiduría. Muchos filósofos, artistas y científicos alcanzaron sus logros más importantes después de los 80. La fe en la vida infinita y la conexión con el espíritu, el arte y la verdad son fuerzas que permanecen vivas. La muerte no es el final, ya que la evidencia de supervivencia tras ella es abrumadora. La vida es un don de Dios, inmortal y eterno. Aceptar los años que vienen no significa rendirse, sino avanzar en un camino sin fin. El poder de la mente subconsciente, al liberarse de limitaciones, puede transformar la realidad. La vejez, por último, es una etapa rica en frutos espirituales, amor, paz, fe y humildad. Ser viejo no es ser menos, sino más, un hijo de la eternidad, maravilloso y necesario.